Vivimos tiempos electorales y, por supuesto, en tiempos electorales todo lo que sucede se mira con lupa. Principalmente lo que hacen los candidatos a intendente de cada uno de los departamentos. Pero en particular han surgido muchas críticas al presidente de la República por sus visitas en tiempos de campaña a departamentos donde existe una fuerte lucha electoral. En Salto y Rocha, concretamente, la contienda electoral se presenta con una fuerte disputa entre la izquierda y la coalición de gobierno. Y coincidentemente, o no, el presidente de la República ha estado recorriendo estos dos departamentos en los últimos días, para algunos con razones justificadas y argumentadas, pero para otros lo hizo con el motivo de contribuir al triunfo electoral de su sector político. Las recorridas del presidente por algunos departamentos coordinadas para esta fecha son elementos circunstanciales de agenda o es una injerencia directa de Luis Lacalle Pou en las departamentales 2020. Hoy, en la letra chica, intendencia presidencial. Hablemos un poco de la campaña electoral. Desde el Partido Colorado, el diputado de Ciudadanos, Ope Pasquet, denunció una propaganda del candidato a la intendencia de Cerro Largo, José Yurramendi, que usa la imagen del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En las últimas horas, un video publicado en redes sociales del candidato nacionalista a la intendencia de Cerro Largo, José Yurramendi, en el que interactúa con el presidente Lacalle Pou sobre el programa de gobierno departamental, fue cuestionado por el legislador colorado Ope Pasquet, entre otros dirigentes políticos. Ese spot que está circulando en Twitter es contrario a la Constitución de la República. Pero esto que yo le digo no es ninguna cosa dudosa ni ninguna zona gris, es un spot de campaña electoral con la imagen del presidente de la República. Esto es claro que no se puede. Para nada quisimos pasar por encima de ningún artículo de la Constitución, somos muy respetuosos de ella. Para nada queremos manchar la investidura presidencial y es por eso que no tenemos ningún problema de tomar esta decisión. Y desde el Frente Amplio se está diciendo que, bueno, que en Montevideo hay un apoyo cerrado del gobierno a la candidatura de Laura Raffo. El gobierno nacional ha buscado intervenir a cara descubierta en las elecciones departamentales. Lo que yo espero es que realmente no haya ninguna intromisión de ningún tipo. Y hablando del presidente Luis Lacalle Pou y de estas visitas al interior, donde, bueno, tanto se ha criticado, sí, está haciendo campaña por las departamentales. Cuando el presidente viajó a Salto, el senador Tabaré Viera, del Partido Colorado también, comentó que en Twitter, ¿no? Qué lástima, el Poder Ejecutivo y el propio presidente con todo su peso llegan en plena y disputada campaña departamental a Salto. Inaugura el polo educativo en la Comisión Técnica Mixta, donde el reciente presidente es el candidato del Partido Nacional. Representa o puede interpretarse como una injerencia en la campaña electoral, cosa que creo que es por lo menos inconveniente y así lo he expresado. Lacalle visita el departamento de Rocha en medio de cruces sobre incidencia o intromisión del presidente y el elenco del gobierno en la campaña electoral. El presidente participó en Rocha del lanzamiento de un proyecto para la instalación de un hotel y un casino en la costa del departamento, la donación de una ambulancia en Lascano y de un ecógrafo en Chuy. La difusión anticipada del cronograma de las actividades del presidente en Rocha se dieron a conocer mediante un flyer con los colores nacionalistas y el mensaje de José Carlos Cardoso, intendente de lista 71. La campaña en Salto es una de las más reñidas, la campaña en Rocha es una de las más reñidas. Sí. No es casualidad. Obviamente que hay una estrategia de utilizar el Ejecutivo Nacional a salir a hacer campaña política. El presidente tiene previsto visitar el jueves la ciudad de San Carlos, en Maldonado, un bastión frente amplista del departamento. Y una aspiración de los blancos es ganar municipios donde actualmente gobierna el Frente Amplio. Rechazamos que se diga que hay una incidencia dentro de lo que tiene que ver con una agenda que precisamente se caracteriza por ser la de ser un presidente cercano con la gente. En el marco de una campaña electoral, los candidatos locales han querido sacarle rédito a esta situación y bueno, es parte de los fogoneos de una campaña. ¿Pero qué campaña electoral he hecho? Usted sobre todo los periodistas de Montevideo que me están acompañando de todos lados. ¿Alguna vez hablé de algún candidato? ¿Alguna vez agarré una bandera de un partido? ¿Alguna vez hice una diferencia?
Hace unos años los que recibían las críticas eran Tabaré Vázquez o José Mujica, y alguno de los que hacía las críticas era precisamente Luis Lacalle Pou. El presidente de la República debería cuidarse un poco más. El presidente de la República debería cuidarse un poco más. Estas críticas se suman a las de varios políticos frentamplistas que cuestionaron no solo la visita del presidente a departamentos que presentan una intención de voto reñida en las departamentales, sino también a las auditorías, declaraciones y denuncias realizadas por autoridades del gobierno nacional en temas que implican a candidatos del Frente Amplio. Bienvenidos a La Letra Chica. Pasan 5 minutos de las 9 de la noche. Me voy a quedar con esas palabras de Ope Pasquet, donde hablaba de antes lo hacían tales y ahora los hacen los actuales. Esa cosa de hablar para la galería, pour la galerie, Muy bien, como dice la producción, de primero decir lo que no se puede hacer y después de repente hacerlo. En el caso del presidente de Lacalle, las críticas le han llegado de sus socios de la coalición y también de la oposición, tanto del Partido Colorado como de Cabildo Abierto y también de la oposición del Frente Amplio. Entonces, digo, más allá de esa picardía, ¿no? Ustedes me escucharon hablar de algún partido o de algún candidato o de abrazar alguna bandera. La gran pregunta, y para eso tenemos a Daniel Chaschetti en la mesa, bienvenido Daniel, es ¿qué puede y qué no puede hacer el presidente de la República? Bueno, sabés que la Constitución establece límites, están bien definidos en el inciso quinto del artículo 77. El presidente de la República no puede formar parte de ningún club político, tampoco puede hacer campaña y tiene que evitar expedirse públicamente sobre las competencias. Esta es una prerrogativa, o mejor dicho, una restricción que está en la Constitución por lo menos desde la Constitución del 17, ¿no? Y esta idea de que, bueno, de evitar que todo el poder del Estado, el poder presidencial, termine generando un desequilibrio en la competencia. La idea es buscar una competencia limpia, equilibrada, entre los competidores. Sin embargo, es un clásico de toda campaña electoral. Es decir, desde que tengo memoria, siempre en algún momento los presidentes suelen tener la tentación de hacer manifestaciones o de realizar algún tipo de acto que favorezca normalmente a los candidatos de su partido. Por tanto, me parece que lo que está ocurriendo es algo que es como una continuidad y es un problema, ¿no? Es decir, está mal criticarlo cuando uno está en la oposición y después cuando uno ejerce el gobierno volver a hacerlo. Si bien Lacalle Pou dice, bueno, yo no estoy haciendo publicidad por ningún candidato en particular, lo que uno observa desde lejos es que hay como una cierta estrategia, ¿no? Fíjate que en las últimas 4 semanas Lacalle Pou viaja a los departamentos donde gobierna el Frente Amplio y donde el Partido Nacional puede arrebatarle el gobierno. Estamos hablando de Río Negro, de Paysandú, de Salto y de Rocha. O sea, no deberíamos pensar que es una ingenuidad. Claro. Yo no creo que eso haya sido una casualidad de quienes le arman la agenda, sino que acá, digamos, el Partido Nacional está trabajando sobre un supuesto que sería que la popularidad del presidente puede ser trasladable a los candidatos del partido. De alguna manera, la campaña de la lista del Partido Nacional en Montevideo de Laura Raffo dice eso, ¿no? Bueno, o sea, lo dice explícitamente y los candidatos de los distintos departamentos, bueno, también manejan ese tipo de argumentos. O sea, el presidente va a los lugares donde hay contienda y los candidatos del Partido Nacional buscan al presidente. Porque en este caso, una foto abrazados o compartir algún tipo de actividad, normalmente son actividades positivas para la población, ¿no? Como inaugurar un hospital o entregar una ambulancia en un pueblo muy pequeñito. Pero yo digo que no hay, esto no es casualidad, esto está bien pensado. Fíjate que en Río Negro va a Jung. En Jung ocurrió en el 2015 un episodio muy comentado, que fue que 300 votantes del Partido Nacional no pusieron la papeleta del candidato a intendente. Eso en el resultado final fue determinante, porque el Frente Amplio ganó por 250 votos. O sea, Jung es muy relevante para la elección de Río Negro. El presidente va al Chuy. El Chuy es
digamos, es una alcaldía importante porque, bueno, Rocha, el Frente Amplio tiene un voto urbano, el Partido Nacional tiene un voto rural, están bastante parejos y el Chuy se ha transformado, ha ido creciendo en población, su padrón es cada vez más grande y se ha vuelto muy importante. El Frente Amplio construyó allí un bastión y bueno, ir al Chuy era relevante también, ¿no? Entonces me parece que los movimientos del presidente lo que hacen es una convergencia con las estrategias de los candidatos locales. Y bueno, ¿cómo hacer para impedir esto, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque en realidad, bueno, los presidentes dan ese pasito porque, bueno, en octubre del año pasado Tabaré Vázquez estaba opinando sobre la campaña Vivir sin Miedo, o sea, como que todos lo hacen. Bueno, nadie va a llevar a un juicio político a un presidente por hacer este tipo de cosas. La única forma de limitarlo es hacer lo que hace Ope Pasquet, o lo que hizo Tabaré Viera. Es salir a decir públicamente que no lo haga más. Y eso obliga al presidente a tener que dar explicaciones y a, por lo menos, evitar continuar en ese tipo de conductas. Pero en este caso las explicaciones fueron que él lo niega. O sea, ¿por qué debería dejar de hacerlo? Debería dejar de hacerlo porque evidentemente lo que está generando son hechos de campaña. Está afectando, en definitiva, el voto. Y está afectando a sus socios. Y bueno, y sus socios se sienten incómodos. O sea, esto no es un problema solamente entre el gobierno y la oposición, es también un problema a la interna del gobierno, porque la coalición multicolor se reproduce en Montevideo, pero no se reproduce del mismo modo en ningún otro departamento. Hay departamentos, hay 11 donde hay acuerdos entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, pero hay otros donde compiten todos contra todos, por ejemplo en Canelones. Entonces hay lugares donde bueno, la disputa electoral es abierta, todos los partidos compiten y eso molesta mucho a los que son sus socios en el nivel nacional. ¿Y qué pasa, perdón, antes de Analía, qué pasa en los departamentos donde hay múltiples candidaturas del Partido Nacional? Es imposible que los dos lo usen de la misma manera. Puede haber un favoritismo hacia un sector. Digamos que esto es flexible, ¿no? Los candidatos buscan sacarse la foto, buscan a través de su discurso lo que en ciencia política decimos reclamar el crédito. Este es un presidente que por el momento es muy popular, sobre todo por los éxitos del combate a la pandemia, y la idea básica es que, bueno, es que ese crédito que tiene el presidente a nivel nacional sea transferido, aunque sea un poquito, para el nivel departamental. De esa forma, los candidatos pretenden sacar algún tipo de ventaja, conseguir que el público diga, ah, bueno, haga la asociación. Ah, bueno, si la calle Pou es del Partido Nacional y Pepito es del Partido Nacional, voy a votar a Pepito. Ese es un poco la idea. ¿Cómo pueden los candidatos en realidad capitalizar mejor este contacto con el presidente? ¿Solo a través de sacarse una foto, de figurar al lado de él en la medida que haya una inauguración? Bueno, también está la campaña publicitaria, ¿no? Pero eso es más evidente. Eso es dejar pruebas, ¿no? Es lo que hizo Yurrumendi, que bueno, que era el diputado de Cerro Largo en la legislatura anterior, que ahora va por la intendencia, que está compitiendo palmo a palmo con el otro candidato del Partido Nacional y en verdad lo que hace es, bueno, elaborar un spot donde aparecen fotos de él con la calle Pou. O sea, eso ya es irremable, digo. Y bueno, eso es una prueba de que efectivamente es campaña. Lo que el presidente puede decir es, cuando me saqué la foto, yo no lo sabía, es obvio. Pero lo cierto es que Yurrumendi no lo puede hacer. Él dijo que lo iba a sacar. Por lo que pude buscar hoy en internet, el spot sigue circulando. Entonces ese es un problema. Bueno, y sigue perfectamente circulando hasta para criticarlo. O sea, perfectamente de todas maneras. Los competidores de Yurrumendi podrían denunciarlo ante la Corte Electoral, ¿no? Como una flagrante evidencia de que se está violando el artículo 77, el inciso quinto del artículo 77. Ahora, Daniel, ¿no es un poco montevideano esto que estamos pensando? ¿No estamos subestimando un poco lo que es el conocimiento que tiene el votante de campaña del interior del país sobre sus candidatos? El asumir que porque el presidente mágicamente aparezca y regale una ambulancia, cambie la opinión del votante con respecto a un candidato al cual conoce mucho mejor que nosotros a nuestros candidatos en Montevideo. No funciona, no hay otra manera de... Las elecciones departamentales separadas de las nacionales son recientes. Esta es la quinta vez que funcionan de esta manera.
En las 4 elecciones anteriores, bueno, la academia ha investigado y hay bastante evidencia que muestra que cuanto más lejos está el departamento de Montevideo, más local es la competencia. O sea, la competencia está centrada en una agenda local, ¿no? No obstante, hay departamentos que terminan siendo permeados por la disputa nacional. Un ejemplo de eso es la campaña hoy en Paysandú. En Paysandú está nacionalizada la campaña, ¿no? Por un montón de elementos, por los argumentos, por los temas que se debaten. Lo que nosotros deberíamos esperar es que en general los departamentos tengan sus propias agendas, sus propios problemas y la discusión sea muy local, ¿no? Muy del departamento. Pero puede darse el caso, y sobre todo si el presidente viaja y inaugura, va a los medios, que bueno, que evidentemente el menú de temas sobre los cuales se habla públicamente se modifique. Ahora, una constante en lo que vimos en el tape de arranque era, bueno, che, esto lo hacían, también se hacía antes, con ejemplos, con una cantidad de cosas, pero ¿hay antecedentes de movidas de presidentes anteriores en elecciones departamentales? No. Yo revisé, capaz que ahora va a venir el profesor Oscar Botinelli y capaz que él recuerda otro. Yo lo que estuve revisando no encontré ni de Jorge Valle, ni de Tabaré Vázquez, ni de José Mujica, una estrategia como esta. Es decir, esto de moverse a departamentos donde hay gran competencia y, bueno, ahí inaugurar, ahí hacer anuncios, ahí hacer actividad política. Entre otras cosas porque mayo está muy cerca de marzo. En condiciones normales, esta elección está a 3 meses, y bueno, 2 meses y medio, y bueno, y los gobiernos están recién arrancando y están súper preocupados en otras cosas y por lo general, pero bueno, esto está en septiembre, ¿no? El gobierno ya está instalado, está afincado, ya obtuvo algunos logros, se siente se siente ganador, ¿no? Con mayor capacidad de hacer política, y me parece que es lo que está ocurriendo. Entonces, la respuesta es no. Algo como lo que vemos ahora con la calle Pou no lo vimos antes. Y vimos a la vicepresidenta Beatriz Argimón hablar sobre que esta conducta, en realidad, de ir al interior, si bien obviamente uno puede llegar a dudar de lo azaroso de la elección de los departamentos y los momentos, se refería a una política de Estado que es una política de cercanía. Eso está muy bien. Y eso lo hacen todos los presidentes desde Luis Valle, ¿no? Luis Valle, a los 3 meses que había asumido, luego de la muerte de Tomás Berreta, recorría todo el país y preparaba muy bien su presentación con desfiles militares y los niños de las escuelas saludándolos, ¿no? Los opositores lo criticaban fervientemente. O sea, la mayoría de los presidentes busca viajar, ir al interior, y cada cual busca su estilo. El Frente Amplio Tabaré Vázquez armó lo de los consejos de ministros en el interior, en pueblos pequeños. No se ha investigado eso, pero no sé si ha tenido algún rédito electoral. Eso tendríamos que estudiarlo más en profundidad, pero uno presume que, bueno, que cuando se mueve el gobierno con sus ministros, algún tipo de impacto genera, ¿no? En esos pequeños pueblos. La idea de hacer un gobierno de cercanía me parece que es buena para la democracia. No tenemos que criticarla. El problema es el momento. Estamos a 13 días o que un mes y medio antes de las elecciones el presidente empiece a viajar a los departamentos que están en disputa, parece ser un problema. Y ahora, hablaste de Montevideo, donde la coalición es mucho más clara, por decirlo de alguna manera, y siempre se habla de que con cada acción política puede haber un costo político. Sí. Y le están cobrando a algunos socios de la coalición, sobre todo en el interior, le están diciendo, che, estás interfiriendo en mi departamento, en una elección. ¿Ese costo político va a pasar desapercibido o en la coalición se puede estar rompiendo algo como diciendo, che, loco, yo pretendía estar acá, estás interfiriendo? Yo me animo a pensar que no, que esto no va a generar grandes costos políticos porque los grandes temas en discusión son otros. Es decir, en verdad podría funcionar así. En el caso por un lado puede haber ciudadanos que asocien al candidato con el presidente y terminen votando al Partido Nacional. Es decir, un efecto positivo para el Partido Nacional. También me imagino ciudadanos que no les guste eso, pero es difícil de medir.
yo me imagino que hay otros temas que se están discutiendo que tienen que ver con la pandemia y la situación socioeconómica que pueden llegar a pesar mucho más a la hora de terminar decidiendo el voto. Pero bueno, esto lo estoy diciendo por conversaciones que he tenido con encuestadores y tal vez se lo podemos preguntar a Óscar en el próximo bloque, ¿no? Vos dijiste algo que a mí me quedó, ¿no? Que cuando hablabas de el candidato que se presentó la foto con el presidente, ¿no? Que bueno, que la Corte Electoral puede tomar medidas. Pero ¿tiene medidas para tomar? ¿Hay medidas para tomar? Pocas. En realidad son, la sensación que muchas veces... puede ser un apercibimiento público, pero en última instancia el único costo lo puede brindar la población cambiando el voto. Desde el punto de vista de una sanción, una multa, no hay cosas previstas, ¿no? Y no da para pensar que puede haber una acción política tipo un juicio, etcétera, porque en definitiva tampoco es que vos puedas demostrar que hay una intencionalidad. Vos podés deducir, pero no demostrar. Exacto, es lo que hacemos los analistas, analizar el panorama y extraer conclusiones. Uno también podría decir, bueno, miren, todo esto es parte de un plan más general. Creo que el informe apuntaba a eso. El informe al final terminaba diciendo, bueno, también se utilizaron las auditorías como un mecanismo para pegarle a candidatos de otros partidos, ¿no? Por ejemplo, a Carolina Cose. Bueno, podríamos pensar que esto es un plan general, una estrategia general de campaña, pero demostrarlo es difícil porque, bueno, hay que encontrar las pruebas. Incluso tácitamente, si se sabe que de forma sistemática, campaña tras campaña, todos los partidos terminan haciendo algo parecido, más allá de salir a decir, che, no hagas esto, porque el otro sabe que en la siguiente campaña lo va a hacer igual, se está jugando a que también le hagan un juicio a él, ¿me explico? Sí, está bien. Lo que ocurre es que me parece que en Uruguay, de todos modos, a pesar de que ocurren estas cosas, la actitud de los presidentes ha sido bastante medida. Es decir, cada tanto lo intentan, pero nunca hasta ha sido... que lo frenan. Claro, hay otros países donde bueno, los poderes ejecutivos influyen todavía más. Sobre todo porque bueno, tienen otros medios. No hay reelección ni que hablar. Y bueno, cuando hay reelección es escandaloso. Claro. ¿No? Es parte de la regla del juego. Pero hay lugares donde es escandaloso como se distribuyen fondos, se inauguran obras, se utiliza todo el poder del Estado. Otro aspecto también de uso que a veces se suele mencionar es la publicidad oficial, ¿no? Es decir, muchas veces con la publicidad, yo creo que en el 2014 eso lo hizo el Frente Amplio, ¿no? En particular ANCAP, con una campaña que gastó mucho dinero en toda la campaña, ¿no? Es decir, la ley de financiamiento de partidos que naufragó en el Parlamento, por ejemplo, le prohibía al gobierno hacer publicidad oficial en el mes de campaña, salvo cuestiones excepcionales, lo prohibía. Y bueno, la publicidad oficial también puede terminar influyendo en los resultados electorales. Daniel, muchísimas gracias. Un placer. Ya lo anunció el señor Daniel Chasquetti. El conductor del programa. El conductor del programa. Enseguida vamos a tener la presencia del politólogo Óscar Botinelli. Un instante nada más y seguimos con este tema. ...27 minutos pasan de las 9 de la noche. Estamos recibiendo a Óscar Botinelli, politólogo, responsable de Factum y profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales, donde dicta la cátedra sobre sistemas políticos. Gracias por acompañarnos, Óscar. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Mirando acá sobre el tema de cátedra de sistemas políticos, me viene una pregunta inicial. ¿Ha habido cambios en los últimos tiempos de los roles de los presidentes en las campañas políticas? Bueno, a ver, el
En general, los presidentes, vamos a hablar sobre todo de la restauración institucional ahora, poco complicado hablar antes, tiene una actitud de no solo lo que diga textualmente la Constitución, sino de estar un poco de intervenir poco. Poco o nada. En realidad, yo diría que intervenciones, si uno analiza, estamos en la 8ª presidencia desde el fin del régimen militarista, que se haya discutido y polemizado, yo diría, bueno, claramente una intervención, fuera toda duda, de Mujica, al final de la campaña del 2014, y dijo, sí, violé la Constitución, pero gracias a eso ganamos. Está bien, lo asumió directo. Con esa sutileza con que maneja a veces las cosas Mujica, lo dejó que no se discutiera más. Y un poco la de Vázquez, no referido a la elección propiamente dicho, sino al plebiscito constitucional, el vivir sin miedo hace un año, ¿no? Casi un año. Después lo demás fueron muy prudentes todos los presidentes de intervenir poco. En realidad Uruguay tiene un régimen muy extraño. Los sistemas políticos podemos dividirlo en 3 grandes categorías. Los sistemas presidenciales puros, que no es el nuestro, los sistemas parlamentarios puros y los sistemas híbridos, semipresidenciales y semiparlamentarios. Los presidenciales puros, en todos el presidente puede hacer campaña electoral, puede presidir el partido, sea Estados Unidos, sea Argentina, sea México, y puede en muchos países ir a la reelección. Es una moda además de los últimos años, las últimas décadas que se impuso Argentina, Brasil. En los regímenes parlamentarios ocurre que está diferenciado el jefe de Estado del jefe de gobierno. Entonces el jefe de Estado es el que sucede al rey, digamos. Es una figura, ¿no? Es una figura que representa a la nación, árbitro, garante, por encima de los partidos, y no es electivo. Entonces, el que participa es el presidente del gobierno, primer ministro, y ahí sí, es cabeza de partido, líder de partido. Para empezar, lo obvio que el líder del partido sea el cargo. Entonces, lo que ha quedado en los sistemas más mixtos, donde sobre todo el más semipresidencial, como puede ser Francia y Uruguay, que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Con España a veces se confunde si hay un primer ministro, sí, pero no es el jefe de gobierno, es un ejecutor de gobierno, salvo en algunas circunstancias políticas particulares. Y ahí sí, es jefe de Estado, y como jefe de Estado, con una tradición parlamentarista que Uruguay la tiene, bueno, es el que está por encima de los partidos. El caso uruguayo es muy sutil, no puede integrar el partido, no puede integrar comisiones, clubes, no prohíbe que esté afiliado, pero no puede integrar comisiones, clubes, ni órganos directivos. Y no puede intervenir en propaganda política electoral, ¿no? No es del todo claro, pero por otro lado es el que dirige el gobierno, hay un gobierno para defender, hice esto, no hice aquello. Claro. Entonces es un poco extraño este sistema uruguayo. Incluso en el caso de Francia, tienen reelección, pero es el que está por encima de los partidos. Hay una cosa que funciona con muchos rechines. Entonces, es un caso bastante excepcional en el mundo este régimen que tenemos nosotros, de alguien que además dirige el gobierno, pero dice, usted no participe en la campaña electoral. Hay una prudencia en Uruguay que se ha respetado mucho, que es, bueno, que intervenga lo menos posible, tanto que siempre que interviene un poquito más allá de la raya, alguien empieza a sacar tarjeta, no sé si amarilla o media desteñida, pero alguna tarjeta sale. Y lo que no se puede impedir es a la inversa, porque en una elección, sobre todo si estamos hablando de la nacional, o esta que tiene una particularidad que yo le llamo de medio periodo, ahora lo explico, es que se va a hablar del gobierno, lo que hizo bien, lo que hizo mal. Entonces, no puede impedirse que los demás discutan lo que hace o deja de hacer el gobierno o el presidente de la República, porque en definitiva sobre él se va a hacer la evaluación. En Uruguay lo que no tenemos es antecedentes de un presidente dentro de una campaña electoral departamental. Por lo menos yo no recuerdo ninguno. El tema es este. Esta elección tiene una particularidad, porque cuando Uruguay separa las elecciones, el Partido Colorado fue muy claro en que quería impedir que esto fuera elección de medio periodo. Elección de medio periodo es la que ocurre a mitad de camino entre un gobierno y otro, que puede ser municipal o provincial
o puede ser renovación parcial de Parlamento. Argentina, por ejemplo, ahora vamos a tener la renovación parcial del Congreso. O Estados Unidos, que entre presidencia y presidencia tiene una renovación parcial. El tema de la elección de medio periodo es que es una elección limitada para una función determinada, pero causa un efecto. A veces el efecto puede ser mayúsculo. Claro. En España, una elección municipal en 1931, ganaron los republicanos y el líder republicano declaró: España votó por la República, lo apoyó el ejército y la policía, si no, no podía hacerlo, y el rey se fue al exilio. En España cayó la monarquía por el resultado de una elección municipal, ¿no? Es el extremo de una elección de medio periodo. Y esto, como la pandemia ha determinado que hace años que pasó la elección pasada, tenemos la idea que los tiempos fueron larguísimos, es como que esto es de un gobierno que hace tiempo que está funcionando. Un poco ese es el clima que se está viviendo. Y se vive como una elección de medio periodo. Y se vive como una elección de medio periodo. Acá lo que podemos analizar, otra cosita más. He visto que dice, porque el Poder Ejecutivo no puede intervenir. El Poder Ejecutivo no interviene nunca. El Poder Ejecutivo es un órgano que solo se expresa mediante resoluciones. Estamos hablando de lo político. Y el gobierno no puede intervenir. Bueno, primero hay que definir qué es el gobierno. El gobierno en una definición incluye el Parlamento, en otro son los ministros, pero los ministros pueden intervenir plenamente en campaña electoral. En general hay una tradición en Uruguay que hay algunos ministros que conviene que no intervengan. Ministro del Interior, porque es de quien depende la policía, que de alguna manera garantiza las elecciones. Las Relaciones Exteriores, porque es la imagen del país, y el ministro de Defensa. Y en general estos ministros normalmente se abstienen, incluso algunos renuncian al cargo si van a ser candidatos. Yo diría que la excepción fue el Ministerio de Defensa del gobierno anterior, que tuvo una actividad política muy intensa contra un candidato presidencial. Esto no registra antecedentes en el país. Fue uno de los casos que se salió de algo que no es inconstitucional, sino va contra un poco la práctica, los códigos implícitos. Bueno, de eso vamos a hablar en el último bloque, que vamos a hablar de ética, que también juega un papel. Claro. Ahora, lo que decía es lo siguiente. El tema es que lo que más importante va a ser, cuando un presidente interviene de una manera que, dejémoslo a lo que juzga cada uno, pero hay quienes consideran que está metiéndose en el ruedo, es que, bueno, el resultado lo afecta, para bien o para mal. Mujica, que es el que intervino más claramente, bueno, pegó en el palo y la pelota entró. En el año un Piojo el Frente retuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, no la obtuvo naturalmente en la Cámara de Senadores, pero retuvo la mayoría parlamentaria y la presidencia de la República y intervino y no perdió. Si llegaba a perder, ahí le caía todo, no solo la inconstitucionalidad, el haber sido artífice de la derrota. El problema acá es que nos da la impresión que la participación del presidente de la República en los departamentos disputados entre partidos puede ser de un efecto menor. Es decir, el votar a un candidato del actual gobierno, o un candidato del anterior gobierno o del respectivo gobierno departamental actual, porque el presidente está a favor de este otro, cambio mi voto, no parece que sea una cosa que impacte por lo menos en un número relevante. Lo que sí puede intervenir es uno, y ahí viene alguno de los molestias de la propia coalición de gobierno, que pueda impactar entre un partido y otro dentro de la coalición. No nos olvidemos que hay departamentos como Salto que está yendo a una elección en candidatos con probabilidades o partidos con probabilidades entre tres. Está el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El Partido Colorado fue el anterior contrincante que perdió por muy poco con el Frente Amplio. Entonces, una intervención del presidente de la República, el Partido Colorado, por algo gritó, la siguiente que la imagen del presidente está siendo bien vista por los blancos y por los colorados. Y va el presidente, esto puede inclinar a favor de los blancos, en contra de los colorados. O podría darse, pero creo que el presidente no ha hecho ningún gesto que en favor ni en contra de nadie, digo gesto, no hablo de palabras,
entre candidatos del mismo partido. Es decir, que diga, bueno, el pleito que hay entre los dos candidatos blancos que pueden disputar esta intendencia o esta otra, que hay varias muy peleadas, o por lo menos aparentemente muy disputadas, entre dos candidatos del Partido Nacional, ahí sí, la figura del presidente podría desequilibrar, pero no se ha visto que haya habido intervenciones para ese lado. Ahora, sí. No, una duda. Decimos que es el primer presidente que se mete en las campañas departamentales, ¿no? Para usted, ¿qué es lo que motiva a Lacalle a meterse en estas campañas? ¿Cuál es el interés que persigue haciendo esto? Que es un interés que evidentemente no tuvo ningún otro presidente de la dictadura de la actualidad, ¿no? Bueno, hay una cosa que es esta. El oficialismo, quizás más que nada el Partido Nacional, ha llevado una campaña muy dura contra el Frente Amplio en general, que se ve desde, bueno, manejos periodísticos o comunicacionales, determinados actos sí que realiza el gobierno para atacar o presentar de mala manera a los que ocuparon los cargos o fueron ministros del gobierno anterior. Y existe, yo tomo una imagen española, una cosa parecida contra Adolfo Suárez, ahí al revés, era de la oposición y parte de su propio partido. Él lo definió, es una operación de acoso y derribo del presidente del gobierno, ¿no? Se quejaba ante el rey, Adolfo Suárez, allá por el 78, 79, no, sí, por ahí fue, no, la queja fue en el 80. Y sin ninguna duda, si el Frente Amplio fuera de Montevideo y Canelones pierde la totalidad de las intendencias del interior, es un mapa. Claro. Si el Frente Amplio, el otro extremo, retiene las 4 que tiene, Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha, es otro panorama, y después, bueno, 3-1, 2-2. Es decir, no es neutro cómo quede pintado el mapa, aunque sea más en lo simbólico que en lo efectivo del ejercicio de poder. Y mucho de esto se está jugando. Es decir, ¿cuál es la imagen que queda de la elección? Si uno dice, bueno, de todo el país, no quedó del interior puro, no quedó un solo departamento en manos del Frente Amplio. Son todo el Partido Nacional y uno del Partido Colorado. Bueno, es un golpe el Frente Amplio. Que puede compensarlo el Frente Amplio si, a pesar de tener una gran derrota en el interior, tiene triunfos muy holgados en Montevideo y Canelones, por ejemplo. Ahora, y en los departamentos que ya está asegurada la victoria del Partido Nacional, pero también hubo visitas, por ejemplo, apuntando específicamente a municipios. Eso también es una microinjerencia intentando captar lugares estratégicos, por ejemplo. O simples derrotas, por ejemplo, hablaba del tape de la ciudad de San Carlos. De decir, bueno, le quitamos un municipio al Frente Amplio. Sí, yo creo que juega mucho menos, por lo menos en la perspectiva nacional. Plano nacional, la pérdida de ganancia de algunos municipios no tiene el impacto. Diría que hoy, a nivel de elección municipal, simbólicamente creo que queda uno solo como frutilla para que sea titular si la coalición multicolor ampliada, porque está el PERI ahí también, retiene el municipio CH Montevideo, es decir, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Valle, Blanqueada, o algo de Buceo, no todo. O el Frente Amplio lo gana, es decir, si el Frente Amplio llega a ganar el municipio CH, lo va a festejar como si hubiera ganado el gobierno nacional, ¿no? El de San Carlos para Maldonado es muy importante, muy simbólico también, pero no creo que juegue como una trascendencia nacional. Y los demás municipios, más bien el impacto es estrictamente local. Tampoco son tantos los municipios en que esté tan en juego el cambio de partido. Hay mucha dominancia de partidos políticos en los municipios, incluso en las localidades, aún para elección nacional, que ya se sabe que cuál es el porcentaje en que gana tal partido es la única incógnita, no que va a ganar, ¿no? Claro. Ahora, Óscar, hay como una sensación, por lo menos en lo que puede ser la percepción de los votantes, sobre todo acá dentro de Montevideo, es que se nacionalizaron mucho, que quizás en Montevideo es habitual, se nacionalizaron mucho, lo planteaba Chaschetti también en el bloque anterior, las elecciones departamentales en algunos departamentos. O sea, se salió de lo lógico, que es atender problemas locales,
para empezar con discusiones a nivel nacional que no serían lógicas dentro de una lógica precisamente departamental. ¿Eso cómo puede afectar al modelo de elección departamental? No, el modelo de elección departamental siempre es un modelo muy híbrido, porque primero, Montevideo realmente tiene un problema serio, Montevideo, que es en el interior, por ejemplo, cualquier departamento, un candidato a intendente decir, yo propongo crear un polo industrial. No tiene nada que ver con la intendencia. Pero se sabe que el intendente puede ser un gran gestor de pelear en el Congreso de Intendentes, en el gobierno, para que haya un polo industrial en su departamento. Y lo han conseguido, hay varios departamentos que tienen sus parques, sus polos industriales, como obra del intendente. Después aparece el intendente con el presidente de la República inaugurándolo. Es decir, la temática en el interior es mucho más variada. A veces está votando no al que va a arreglar las calles, sino el que va a ser el embajador del departamento frente al gobierno imperial de Montevideo para extraerle fondos, aunque sea el mismo partido, no es un problema solo interpartidario. En cambio, en Montevideo el problema es que está muy acotada la intendencia a los temas verdaderamente de atender una ciudad. Además, municipales. Claro, pero además es un departamento ciudad. Claro. No, ni siquiera está hablando, bueno, porque la caminería rural, bueno, acá tenemos caminería rural, pero es poquita, ¿no? Y más que rural, viene a ser más suburbana técnicamente. Entonces, es bastante natural que la campaña de Montevideo se nacionalice. No, es muy difícil una diferencia tan temática. Que discutir si las veredas deben ser rectangulares o cuadradas, no es muy atractivo. En el interior ocurre lo siguiente. Se nacionaliza normalmente cuando la disputa nacional es más redituable para uno, para otro o para todos que la propia disputa departamental. Esa disputa departamental no tiene paño, no hay cómo agarrar ni el que quiere mantener el cargo ni el otro. En cambio, en intendencias muy exitosas, no es fácil nacionalizar la campaña. Caso Rivera, para mencionar un caso del Partido Colorado. Caso Colonia o Soriano, del Partido Nacional, Tacuarembó, la disputa real es interna. O caso Canelones, el Frente Amplio, ¿no? Es decir, es muy difícil cuestionar las intendencias. Tanto que, por ejemplo, en Colonia, que el Frente Amplio también hace una operación, digamos, de acoso y derribo, lo está realizando sobre la persona del candidato que va en punta del Partido Nacional y no sobre la gestión de la intendencia colonial. Es decir, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la persona con la elección? Bueno, siempre se va a buscar la temática que sea más funcional a la campaña electoral, ¿no? Muy bien, Óscar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido encantador tenerte acá y bueno, que nos ha ayudado a tratar de entender todo esto. Así que, bueno. Sí se puede entender. No, yo creo que sí, ¿no? Lo intentamos. Sí, claro que Nosotros aprendemos en cada uno de los programas, aprendemos pilas de cosas, así que muchas gracias. Enseguida seguimos, pero ya nos vamos a meter en la filosofía, ¿no? En la ética, para hablar también de este tema. En un instante nada más. 10 minutos faltan para que sean las 10 de la noche. Estamos en la letra chica. Ya estuvimos viendo los aspectos políticos, los aspectos constitucionales, la estrategia de la actuación del presidente de la República en el marco de estas elecciones departamentales. Pero ahora nos vamos a meter en la legitimidad de lo ético. Y para eso recibimos por tercera vez en la letra chica, y te agradecemos muchísimo a Gustavo Pereira, filósofo y docente de la UDELAR. La producción me anota acá, mirá lo que me dice. A ver. Hace 2400 años que se utiliza el concepto de amistad cívica. Dice que fue Aristóteles el que lo impuso. Y que es algo que se utiliza mucho en los países anglosajones, ¿no? La idea de que el funcionamiento de la democracia y la sociedad se tiene que soportar sobre buenos gobiernos, sobre no corrupción, honestidad, justicia justa, no sé si está bien dicho, capaz que es una redundancia, y que eso pasa por una concepción intangible. Yo siempre me acuerdo de una historia que me contaba
hace muchos años, Luciano Álvarez, que me decía, en el Parlamento de Inglaterra, en medio de una discusión, en un momento determinado, un diputado, no sé, se enojó y agarró un cenicero y se lo tiró por la cabeza que estaba del otro lado. Lo esquivó, cuando se colocó le dijo, bueno, está, vamos a discutir ideas ahora, ¿no? O sea, el respeto por las ideas y por esa ética del debate. Entonces, bueno, ¿cómo se lee hoy la ética en la acción política en sociedades que son cada vez más complejas y más plurales? Bien, la ética tiene que ver con cómo es que regulamos nuestros comportamientos en prácticas compartidas, ¿no? Es decir, la ética tiene que ver con cómo debemos comportarnos en términos generales. Entonces, podemos hablar perfectamente de una ética del periodismo, ¿sí? O de una ética de la actividad científica. Y así podemos seguir recorriendo distintas prácticas que se dan en nuestra sociedad. Ahí hay una pregunta para hacernos y es, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que podemos llegar a tener en común entre todas esas prácticas? O todos nosotros que participamos en distintas prácticas, ¿cuál es el punto que podemos llegar a tener en común? Y la respuesta es la ciudadanía. Entonces, hay una ética ciudadana que hace a esa condición, que está constituida por valores, que está constituida por creencias y por principios, y que todos reconocemos, que fácilmente podemos reconstruir, como son el principio de igualdad, el de libertad, la idea de tolerancia, la idea de respeto, ¿sí? La solidaridad. Y esos principios, ¿sí? Esos valores, son los que nos permiten evaluar, en primer lugar, a las instituciones, luego a sus gobernantes y también a nosotros mismos, y nos imponen obligaciones. Les imponen obligaciones a los gobernantes y les imponen obligaciones a las instituciones. O sea, cuando hablamos entonces que hay que construir ciudadanía, estamos hablando de que hay que construir una forma ética de comportarnos en la sociedad. Sí, una ética ciudadana. Una ética ciudadana, que incluye principalmente, o como un elemento muy importante, bueno, esa relación entre nosotros de tolerancia y de respeto. Definitivamente. Y los políticos entonces tienen que ser el mejor reflejo de esa ética, o deberían. Sí, yo creo mucho en los comportamientos ejemplares. Eso es algo que también viene del estoicismo. Entonces creo que una de las mejores formas de poder, podríamos decir, transmitir o desarrollar una ética ciudadana es a través de un comportamiento ejemplar. Y los políticos, creo yo que son los primeros que deberían hacer eso. Todos tenemos esa obligación en tanto ciudadanos. Pero creo que los políticos, por la responsabilidad que tienen, por el rol que cumplen en la República, son los primeros en deber dar ese ejemplo. Ahora, Gustavo, una de las cosas a las que nos hemos acostumbrado, por lo menos en las últimas 2 décadas, es a que en las campañas políticas se hable de valores, se hable de los aspectos más positivos de un candidato, que nos lo muestren cercano a los problemas más cotidianos, que lo muestren como una persona ética, como una persona muy confiable, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces queda ahí, queda en marketing, en armado de campañas, en estrategias, y después lo que es la función política que vemos cotidianamente es resolver problemas, gestionar, dirigir una empresa, como si se dirigiera una empresa, eficacia, se habla de números, y se deja de lado un poco todo lo que nos vendieron estos candidatos. Se usa mucho esa voracidad, por ejemplo, en redes sociales o en campañas políticas. ¿Esto ha pasado en el mundo? ¿Es algo habitual en el mundo, esta cosa de mostrarnos a una persona muy ética que después no se termina viendo en la realidad? Bueno, creo que podemos encontrar ejemplos de distinto tipo, ¿no? Es decir, ejemplos como los que vos planteás y otros en los que luego el compromiso asumido se cumple. A mí me parece que ahí lo importante es, volviendo a eso que mencionábamos, ¿no? De la ética ciudadana y del rol ciudadano, es la evaluación de esos candidatos, ¿sí? Es decir, nuestra obligación como ciudadanos es evaluarlos a lo largo del tiempo. Y bueno, y si hay inconsistencias, tratar de recordar eso y luego intervenir cuando tengamos que votar nuevamente. Hay un concepto que es como parte, cuando hablamos de ética hay como una familia de conceptos, ¿sí? Uno de ellos es el de integridad, ¿sí? Integridad es consistencia. Consistencia con principios, con los principios que alguien defiende. Es decir, cuando hablamos de integridad, queremos decir que, bueno, a lo largo del tiempo podemos reconocer a alguien,
¿sí? Podemos reconocer a alguien que actúa en conformidad con sus principios. Y, por ejemplo, para poner simplemente un ejemplo de ruptura de integridad o de no integridad, yo pienso en Manini, ¿sí? En Manini que durante la campaña dijo que él se iba a someter a la justicia y ahora simplemente se esconde en los fueros. Entonces ahí lo que tenemos es un caso de ruptura de integridad ética. Es decir, este legislador no es alguien de quien se pueda predicar, de quien se pueda decir que es una persona íntegra. Aun cuando él, por ejemplo, intentó justificar diciendo que en realidad el honor, que es una palabra que es como muy fuerte de usar, quizás vinculado hacia lo militar tiene una acepción diferente, pero que el honor era, bueno, hacia los votantes, no dejarlos tirados, por decirlo de alguna manera, o eso es una voltereta, digamos. Bueno, pero ahí justamente es lo que nosotros tenemos que evaluar como ciudadanos, ¿no? Es decir, lo que acabas de decir, eso de que es una voltereta, creo que es parte de ya es parte de esa evaluación, ¿sí? Es decir, lo que tenemos es la posibilidad de evaluar y considerar si efectivamente está honrando a sus ciudadanos o si está honrando a la democracia o si es justamente todo lo contrario. Porque desde el punto de vista de cualquier principio democrático, lo que está haciendo es contradecir esos principios. Ahora nosotros los votantes, ayer hablamos con un periodista colombiano, Jorge Melguizo, que él habló de algo que nos pareció muy llamativo, era sobre la violencia en Medellín, donde se decidió ir hacia otro lugar, que era plantear planes de convivencia ciudadana, barrios que habían sido violentados históricamente, acercar a la población. Se realizó una política bastante ética, bastante íntegra, y funcionó. Funcionó, bajó los niveles de violencia en Medellín, pero en realidad es un ejemplo, quizás es una gota en un océano de otros ejemplos de políticos que tienen que ver más con la gestión, con números, o sea, ¿hacia qué política deberíamos aspirar como ciudadanos nosotros? Yo creo que la gestión es algo importante, ¿sí? Creo que todos lo podemos reconocer, pero la gestión es un medio, ¿sí? La gestión es un medio para algo más. Entonces la pregunta está en qué es lo que constituye el fin. Y me parece que el problema en la política contemporánea y en la política local es que muchas veces se transforma el medio en un fin, ¿sí? Es decir, que la gestión se convierte en un fin en sí mismo. Y al final no sabemos muy bien para qué es. Si tenemos claramente identificado cuál es el fin, si el fin es realizar la igual dignidad de las personas, si el fin es garantizar derechos fundamentales, si el fin es asegurar un mínimo bienestar económico, la gestión es perfecta. Necesaria. Es imprescindible para eso. Sin embargo, si la gestión se convierte en un fin en sí mismo, bueno, estamos más que nada ante un efecto patológico de la política, donde lo que se pierde es lo realmente importante. Y lo realmente importante es lo que la ética nos ayuda a construir. Estamos atravesando como una época bastante incierta, ¿no? Podemos decir que aquellos míticos y fuertes valores culturales y sociales parecen haberse debilitado, ¿no? en estos tiempos. ¿Qué rol juega acá la política, el sistema político, los políticos en sí? ¿Cómo bajamos a tierra esta crisis de valores, ¿no? Bien, tendríamos que ver si tenemos tal crisis de valores. ¿Sí? Porque yo creo que si miramos en distintos momentos históricos, al menos en el último siglo, seguramente encontremos afirmaciones muy parecidas a las que solemos escuchar sobre las crisis de valores. Creo que en nuestra época, en comparación con otras, tenemos algunas cosas que son muy importantes. La humanidad tiene, podríamos decir que, un acuerdo básico, ¿sí?, de algunas cosas que todos nos debemos unos a otros, ¿sí? Me refiero a la Declaración del 48 de Derechos Humanos, ¿sí?, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso yo creo que es un hito histórico, ¿sí? Es decir, la humanidad como tal reconoce que hay derechos que son inalienables. A mí me parece que eso es algo muy importante. Después, la forma en que se realicen, la forma en que puedan efectivamente traducirse al mundo, ese es otro problema. Pero creo que eso al menos pauta un avance significativo en nuestra época con respecto a otros momentos. Y luego la posibilidad de
realizar valores como estos que mencionaba recién, de solidaridad, de respeto, de igualdad, de libertad. Bueno, ahí me parece que una parte importante tiene que ver con las políticas que se llevan adelante. Ahí el poder político tiene mucho que hacer y lo que contaba Diego me parece que es una cosa preciosa, ¿sí? Es algo para tener en cuenta, para que nuestros políticos aprendan de eso. Y luego también tenemos esto otro que yo mencionaba, ¿no? Los comportamientos ejemplares. Tenemos que pensar que nuestra acción cotidiana, la de cada uno de nosotros, tiene un impacto en alguien más. Y por supuesto que si somos, o si alguien tiene cierta notoriedad, como un deportista, un político, un científico, su acción también va a tener ese efecto multiplicador. Y también todo lo contrario. Es decir, ese liderazgo ético que estaba mencionando recién, bueno, muchas veces tenemos la contrapartida, es decir, o el caso opuesto. Tenemos a líderes políticos que en lugar de ejercer un liderazgo ético hacen exactamente lo opuesto. Debería ser, perdón, la última, debe ser No, responsabilidad. la última yo. Ah, perdón, No, entonces la penúltima. La penúltima. ¿Deberían asumir esa responsabilidad los políticos? ¿La están asumiendo hoy de ser faros éticos para la ciudadanía? Deberían, algunos sí, otros no. Sí, yo acabo de mencionar un ejemplo, no quiero abundar más en eso. Deberían, pero sobre todo hay dos razones o hay dos formas de justificar esto. Una es porque es lo correcto. ¿Sí? Eso es. La otra es porque es ventajoso, porque es algo que puede ser políticamente rentable. ¿Sí? Como estratégico. Sí, sí. Esto, Kant hablaba de demonios racionales, ¿sí? De aquellos que buscaban su propia ventaja, pero que eran lo suficientemente inteligentes como para hacer lo correcto. Bueno, entonces, esas serían las dos posibles justificaciones. Yo me quedo con la primera, por supuesto. Pero capaz que algún político está escuchando. No está mal la otra. Y la segunda no le viene muy mal. No, claro, está bien. Le suma algún votito, algún... ¿no? Bueno, profe. Bien. No, se nos va muy largo, pero además yo me gustaría hacer un programa para discutir, los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Porque cuando vos hablas de ética, de la ética de la sociedad, si la sociedad tiene comprometida su ética, tiene un gobierno que representa esa ética comprometida. Ya lo agendaron. Lo acaban de agendar el programa. Lo dejamos para otro momento. Pero me parece, viste que muchas veces se dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sí. Y es un tema lindo para decir. Sí. Y muchas veces lo mejor de todo, lo que sería deseable, es que los políticos pudiesen liderar a sus pueblos, ¿sí? Que pudiesen ir más allá de ellos, ¿sí? Mostrarles el camino. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Les dejo a ustedes el cierre porque mañana es... Mañana mañana pero igual no estás. Claro. Pero igual no estás. No, esta semana ha sido tremenda. Mañana los trabajadores de TV Ciudad nos adherimos al paro de 24 horas planteado por la Central de Trabajadores. Por lo tanto, La Letra Chica va a tener una emisión especial donde vamos a estar hablando precisamente de los planteos de los gremios. Nos vamos a centrar en educación, nos vamos a centrar en las reivindicaciones de la Central de Trabajadores, así que están todos invitados mañana a las 9 de la noche, no en vivo, pero sí con un programa especial. Muy bien. Muy bien. Y después nos vemos en el modo viernes. Sí, derechito al modo viernes. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.